50. No 50,000, ni siquiera 500. $50. Eso fue lo que George me dejó después de 45 años de matrimonio. Una vida entera de desayunos compartidos, noches de insomnio cuidando a nuestros hijos, domingos de misa, silencios en la cocina y otoños donde sus manos ya no buscaban las mías. Todo reducido a un sobre blanco. Y dentro, un cheque de $50, firmado con su nombre. Con esa letra que ya temblaba, pero que seguía siendo inconfundible. Parece que papá valoraba tus esfuerzos, dijo Melissa, con una sonrisa torcida sin levantar la vista de sus uñas recién pintadas. Andrew se rió. No fue una carcajada, fue ese tipo de risa corta que uno suelta cuando se siente superior. Como si él supiera algo que yo no sabía. Como si supiera desde hacía tiempo que esto iba a pasar. Rachel, en cambio, no dijo nada. Estaba sentada a mi izquierda, con la espalda recta y la mirada baja. Ni siquiera me tocó el brazo. Y eso dolió más que la burla, más que los 50 malditos dólares. Porque Rachel, mi hija, mi niña de trenzas y rodillas raspadas, era la única que conocía las veces que yo había escondido el hambre para que ellos comieran. Era la única que sabía que George no siempre fue amable, que hubo años de frialdad, que yo me quedé no por miedo, sino por ellos. El notario carraspeó suavemente, como si quisiera pasar páginas sin incomodar. Pero ya era tarde. No era solo el testamento, era todo lo que venía detrás. Las cenas en silencio. Los cumpleaños donde mi silla estaba, pero yo no. Las veces que Andrew me decía que el mundo había cambiado y que yo ya no entendía cómo funcionaban las cosas. La vez que Rachel no me invitó al bautizo de su hija porque, según ella, había demasiada gente y poco espacio. Y George, que antes me decía mi reina y en los últimos años apenas me miraba cuando le servía el café. Yo pensé que era la vejez, el desgaste, el cansancio. Pero no, era abandono. Era un retiro silencioso de su parte. Una despedida que no dijo en voz alta. Una decisión tomada mucho antes de morir. ¿Qué haría usted si después de una vida entregada descubre que nadie planeaba recordarla? Si esta historia le ha tocado el alma, suscríbase al canal para no perderse lo que viene, porque a veces el giro más inesperado llega justo cuando uno cree que todo está perdido. Tal vez incluso antes de enfermar. ¿Necesita unos minutos, señora Whitmore?, preguntó el notario, sin mirarme a los ojos. Negué con la cabeza. No. No necesitaba minutos. Necesitaba una vida entera para entender cómo alguien puede compartir una casa contigo durante medio siglo y aún así borrarte en un par de líneas. Me quedé sentada allí, con el cheque entre los dedos, y recordé cosas pequeñas. El pan tostado los domingos, el perfume de lavanda en sus camisas, la vez que no teníamos dinero para los Reyes Magos y yo le hice a mano un muñeco de trapo a Andrew. George me dijo que era feo, pero al día siguiente lo vi jugando con él como si fuera el mayor tesoro. Todo eso no valía ni un cero más. $50. Afuera llovía. Una de esas lluvias finas, persistentes. De las que calan despacio, sin ruido, como las traiciones. Me levanté lentamente, nadie dijo nada. Ni un lo siento, ni una mirada. Salí del despacho con los pies fríos, pero la cabeza ardiendo. El pasillo olía a cera vieja, a flores marchitas, a familia rota. Caminé hasta el banco de madera donde me sentaba cada vez que acompañaba a George a sus revisiones. Allí me dejaba caer siempre con el bolso sobre las rodillas, esperando, sin molestar. Hoy también me senté. Pero era distinto. Por primera vez en mucho tiempo no esperaba a nadie. Ni a George. Ni a mis hijos. Ni a una disculpa. Solo me tenía a mí. Y ese fue el comienzo. Del otro lado de la ventana, una niña corría bajo la lluvia con su abuela. La anciana reía, aunque el agua empapaba su chaqueta. La niña la abrazaba como si fuera todo su mundo.
Yo también fui ese mundo. Una vez. Hace mucho. Suspiré, miré el cheque y lo guardé en el bolso, como quien guarda una espina. Ese dinero no me dolía. Lo que dolía era el silencio de Rachel, el desprecio de Andrew y la burla de Melissa, esa mujer que nunca lavó un plato en mi casa, pero se sintió con derecho a reírse de mí. Me limpié las manos con un pañuelo. No estaban sucias, pero sentía que debía hacerlo, como si limpiándome las manos pudiera limpiar los años. La injusticia. El olvido. $50. No me fui derrotada. Me fui despierta. Y mientras caminaba hacia la salida, comprendí algo que cambió para siempre mi forma de verme. No me dejaron sin nada, me dejaron libre. Hubo un tiempo en que los domingos eran sagrados. No por la misa, no por la rutina, sino por el olor. Sí, el olor. El de la carne asada con romero y ajo. El pan crujiente recién sacado del horno. El humo suave de la leña que aún quedaba en la chimenea, mezclado con la risa de Lisa corriendo por el pasillo. Ese era mi reino. La cocina. La mesa larga de madera que George y yo compramos en un mercadillo de Valencia y que aún tenía una mancha de vino que nunca quise borrar. El delantal que me hizo Rachel cuando tenía 8 años, blanco, con una margarita bordada torcidamente en el centro. Mis recetas. Mis horarios. Mi manera de saber, sin reloj, cuándo dar vuelta a la carne solo por cómo crujía. Entonces llegó Melissa. Al principio fue amable, demasiado amable. Señora Whitmore, usted cocina como las abuelas de antes. Qué privilegio para nosotros, me decía con esa voz melosa que nunca terminaba de confiar. Me ofrecía ayudar a cortar las verduras, limpiar la encimera, organizar los cubiertos. Y poco a poco lo hizo todo. Un domingo me dijo: «Mamá, ¿por qué no se sienta y descansa? Usted ha hecho esto toda la vida. Déjeme mimarla un poco». Y yo, tonta, me senté. Pensé que era un regalo, un gesto de cariño, una pausa merecida. Pero al domingo siguiente ya no me pidió permiso. Ya estaba en la cocina antes que yo. Ya había traído sus propios ingredientes sin preguntarme, porque, según ella, mi aliño era demasiado clásico. Y Lisa dejó de correr hacia mí con sus servilletas manchadas de tomate. Corría hacia Melissa, que le enseñaba cómo montar una mesa moderna. Y mi mesa de toda la vida quedó en segundo plano. Poco a poco mis domingos dejaron de oler a carne asada y comenzaron a oler a algo más. A cilantro, a cúrcuma, a recetas sacadas de internet. No era el cambio lo que me dolía. Era la forma en que me lo quitaron. Sin decirlo. Sin enfrentarlo. Como quien cambia una foto de lugar y espera que nadie lo note. Recuerdo una tarde en especial. Había preparado mi famoso pastel de manzana. Lisa lo adoraba. Siempre decía, la abuela le pone magia. Pero ese día, cuando lo llevé a la mesa, Melissa sonrió con delicadeza y dijo: «Ay, mamá, justo hoy hice tiramisú. No sabíamos que usted iba a traer algo. Pero gracias igualmente. Lo dejamos para más tarde». Lo dejó en la encimera. Ni siquiera lo probó. Y Lisa se sirvió el tiramisú, guiada por la mano suave de Melissa. Esa noche me encerré en mi habitación. No lloré. No grité. Solo me quedé sentada, mirando mis manos vacías. Esas manos que un día sostuvieron toda una familia. ¿En qué momento pasé de ser el corazón de la casa a ser un adorno incómodo? ¿En qué momento el usted descanse se convirtió en usted ya no hace falta? Melissa nunca levantó la voz. Nunca me prohibió nada. Fue más sutil. Me desplazó con sonrisas, con cuidados envenenados, con frases como: «Mamá, no se preocupe, yo ya lo tengo todo bajo control». Y ese todo incluía a mi casa, a mis hijos, a mi nieta, a mis domingos. Yo seguía allí, sí. Pero era como una figura en un cuadro antiguo. Respetada, pero ya sin lugar. A veces, cuando todos se iban y la casa quedaba en silencio,
abría el horno solo para oler la nada, para imaginar que aún quedaba un poco de mi comida en el aire. Pero no quedaba nada. Una vez Lisa me preguntó: «Abuela, ¿por qué ya no haces tu pastel de manzana?». Yo la miré, sorprendida. «Amor, lo hice el domingo pasado». Me miró confundida, como si estuviera hablando de otra casa, otra abuela. Y comprendí. Las habían alejado de mí sin que se diera cuenta, como se aleja un barquito de papel cuando nadie lo sujeta. Desde entonces me limité a observar, a poner la mesa cuando me dejaban, a sonreír cuando me hablaban, a no interrumpir. Hasta que un día Andrew me dijo, mientras Melissa organizaba una cena: «Mamá, deberías disfrutar más y preocuparte menos. Melissa lo hace todo tan bien». Ahí fue cuando algo dentro de mí se quebró. No se rompió de golpe. No hizo ruido. Fue como una grieta silenciosa que se abre y se instala para siempre. Porque entendí que todo lo que yo hacía bien ahora era innecesario. Me había convertido en una mujer que debería descansar, en un recuerdo con patas, en una presencia respetada, pero prescindible. Y eso, señor, señora, eso es más doloroso que cualquier olvido. Porque no es que me olvidaron, es que decidieron que era más cómodo no contar conmigo. A veces no nos echan, simplemente nos dejan de abrir la puerta. Hubo un día, aunque no recuerdo la fecha exacta, en que mi cocina dejó de ser mi cocina. Y no fue porque me quitaran la llave, fue porque me quitaron el lugar. Y no lo gritaron, no lo anunciaron con palabras grandes. Fue algo más lento, más invisible, más cruel. Todo empezó con pequeños cambios. «Una nueva cafetera más moderna», dijo Melissa. Después, un set de cuchillos japoneses que, según ella, cortaban mejor que los míos de señora mayor. Luego vino la tabla de cortar de bambú, el extractor de aire ruidoso pero eficiente, y finalmente, los botes de cristal con etiquetas escritas en inglés: cinnamon, quinoa, chia seeds. La primera vez que abrí el cajón y no encontré mis cucharones de madera, me quedé helada. No eran simples utensilios, eran parte de mí. Con ellos había removido guisos en épocas de guerra, sopas durante la fiebre de Lisa, natillas para George cuando no podía tragar nada más. Melissa los había tirado, con esa voz dulce, envolviendo el desprecio en papel de regalo. «Mamá, ya sabe que esas cucharas de madera acumulan microbios. Hoy en día todo es de silicona. Es más higiénico». Más higiénico. Como si yo no hubiera sabido cuidar la salud de todos durante décadas. Mi cocina ya no olía a lo de antes. No había cebolla pochándose ni tomate natural. No había ese perfume sagrado del ajo cuando apenas empieza a dorarse. Ahora todo venía en sobres, medido, calculado, sin grasa, sin sal, sin alma. Incluso el aceite de oliva fue sustituido por uno virgen orgánico prensado en frío, que sabía a nada. Y las paredes, ¡ay, mis paredes! Me decían: «Eres testigo, pero ya no eres el centro». Un mediodía, mientras yo pelaba unas patatas, con cuidado, como lo hice toda la vida, Melissa me miró desde la puerta, con los brazos cruzados. «¿Estás segura de que no se va a cortar?», lo dijo suave, con esa dulzura que duele más que el grito. Y detrás Andrew, mi hijo, asintió, como si aprobara el examen de la enfermera con su paciente anciana. «Déjala, Melissa», murmuró sin mirarme. «A mamá le gusta sentirse útil». Útil. Como si cocinar en mi propia casa fuera ahora una actividad recreativa. Como si no fuera yo quien había salvado cenas con arroz y caldo cuando el dinero no alcanzaba. Como si mis manos, estas manos, no fueran las mismas que sabían por el olor si al potaje le faltaba laurel. Rachel, como siempre, no dijo nada. Miró hacia otro lado. Y su silencio fue un cuchillo frío entre las costillas. Luego vinieron más cambios. Un día, sin decir nada, Melissa cambió los platos de sitio. Después vinieron sus propios vasos, sus servilletas sin almidonar y un reloj de cocina digital que pitaba como si cronometrar el arroz fuera una operación quirúrgica. Y mi frutero,
Mi frutero de cerámica con la grieta en el mango, ese que George me trajo de Granada el año que cumplimos 30, desapareció. Lo encontré días después en el garaje, cubierto de polvo, dentro de una caja que decía cosas viejas. Una mañana decidí hacer un guiso. Lentejas, zanahoria, chorizo. Mi receta. La misma que Lisa me pedía cuando tenía fiebre, y yo le decía, con esto te curas hasta el corazón, mi amor. Lo puse a fuego lento. Me quedé allí, de pie, con el cucharón de metal que ya no se sentía mío, esperando a que el olor me devolviera algo de hogar. Melissa bajó las escaleras. Frunció el ceño antes de llegar a la cocina. Lentejas, le dije, con una sonrisa temblorosa. Ella no sonrió. Andrew tiene colesterol y Lisa es intolerante al gluten. Mejor no prepares cosas tan pesadas. Ni siquiera me preguntó. Y ahí lo pije. Sai lo más supe. No estaba cocinando. Estaba siendo evaluada. Como una aspirante. Como una mujer que aún no sabe que su tiempo ha pasado. Ya no era la cocinera. Era la sospechosa de incompetencia. Desde entonces me retiré. No porque no supiera. No porque no pudiera. Sino porque entendí que me estaban pidiendo que me hiciera a un lado. La encimera, llena. El delantal bordado con mi nombre, desaparecido. Lisa, mi niña, empezó a llamarme abuela, con ese tono que se usa para los mayores con los que hay que tener paciencia. Pero lo peor fue cuando Melissa empezó a llamarme la señora Margaret. Andrew, ¿la señora Margaret ya comió? No soy una señora cualquiera. Soy su suegra. La madre del hombre con el que duerme. La mujer que sostuvo esa casa cuando no tenían ni para el gas. Y sin embargo, ahí estaba yo, convertida en una presencia molesta con voz suave. Una noche, mientras fingía dormir, oí a Andrew decirle a Rachel: «Tenemos que pensar en qué hacer con mamá. Cada vez depende más de nosotros». Y Rachel, mi Rachel, respondió: «Tal vez un sitio más cómodo, con cuidados». ¿Con cuidados? Me tapé la boca. No quería que mis sollozos los interrumpieran. No quería darles más motivos. Pero dentro de mí algo se rompió. No se quebró. No explotó. Se deshizo como pan viejo en agua. Ya no era su madre. Era una carga. Y lo entendí del todo cuando en Navidad pregunté si podía hacer mi pavo. Melissa me sonrió. No como una hija, sino como una enfermera indulgente. «Mejor lo encargamos, así usted descansa». Y lo encargaron. Un pavo sin historia. Sin ese relleno de manzana y nuez que a George le encantaba. Sin el aroma que hacía que Lisa se escondiera debajo de la mesa para robar un trozo. Y entonces lo supe. La cocina ya no era mía. Y yo ya no era de nadie. Me estaban borrando. No con insultos. Con atenciones. Con gestos dulces que saben a veneno. Y aunque nadie me lo dijo, cada rincón lo gritaba. Ya no estás aquí para servir, estás aquí para no molestar. Yo no dejé de cocinar, dejaron de creer que yo podía. Durante mucho tiempo, lo único que me hacía sentir viva los domingos por la noche era el abrazo de Lisa. Después de la cena, cuando las risas de sobremesa ya se habían apagado y cada uno se refugiaba en sus móviles o en sus excusas para no hablar, Lisa se acercaba y me decía con esa voz suya, suave, con restos de chocolate en la comisura: «Abuela, ¿nos sentamos un ratito?» Y nos íbamos juntas al rincón de siempre. El sillón verde oliva, descolorido en los brazos, con una manta tejida por mí encima. Ese sillón que crujía como si también tuviera huesos cansados. El mismo donde la arrullé por primera vez, recién nacida, cuando lloraba sin parar y me bastaba con cantar bajito y mecerla. Donde le leí cuentos hasta que el libro se cerraba solo entre sus dedos dormidos. Donde, ya mayorcita, me decía al oído: «No te vayas nunca, abuela». Ese sillón no era cómodo para todos, pero para nosotras era hogar. Tenía una mancha que no salía desde el día que se le volcó el cacao,
una costura descosida que me negaba a remendar porque era parte de su historia, y un pequeño bordado que hice después de la muerte de George, una flor sin pétalos. Un día cualquiera, sin previo aviso, sin que nadie lo anunciara, llegué al salón y el sillón ya no estaba. En su lugar, un sofá modular color crema ocupaba toda la pared. Reluciente, geométrico, impecable. Tan perfecto que dolía mirarlo. Melissa estaba hablando por teléfono y lo acariciaba como si fuera una joya. Al verme, colgó con rapidez y sonrió como si todo fuera normal. ¿Le gusta? Lo pedimos ayer. Es de una firma escandinava. Diseño limpio. El verde de antes ya no pegaba con el estilo. ¿Pegaba con el estilo? Yo no respondí. Solo la miré. Y luego miré a Lisa, que estaba de pie, junto al nuevo sofá. No hablaba. Tenía la boca apretada, las manos juntas en la espalda y una tristeza mansa en los ojos. Como si supiera que algo importante había desaparecido, pero no supiera cómo nombrarlo. Quise acercarme, preguntarle si estaba bien, pero algo dentro de mí se encogió. Ya no tenía derecho ni a consolar. Me senté en el sofá nuevo. Era duro. Inhóspito. No tenía la forma de mi cuerpo ni el calor de las noches compartidas. No crujía, no se hundía, no sabía a nosotras. Hay que aprender a soltar lo viejo, añadió Melissa con una sonrisa vacía, mientras me ofrecía una manta beige que olía a tienda, no a casa. Esa noche, Lisa no se sentó a mi lado. Dijo que tenía deberes. Pero yo la vi desde el pasillo, mirando el rincón donde antes estaba nuestro sillón. Allí no estaba el mueble. Allí estaba nuestra historia, desmantelada. No era solo un sillón. Era el lugar donde aún éramos dos. Donde yo no era la abuela que estorba, sino la abuela que sostiene. Días después, reuní valor y pregunté qué había pasado con el sillón. Lo regalamos, respondió Melissa, como si hablara de una caja vieja. ¿A quién? Unos chicos jóvenes del barrio. Se lo llevaron contentísimos. Contentísimos. Como si hubieran adoptado un perro viejo. Como si me hubieran hecho un favor al deshacerse de un trozo de mi alma. Tragué saliva. No dije más. Solo volví a mi cuarto, abrí la caja de madera donde guardo lo que queda de mí. Allí estaba el babero que bordé para Lisa. Una tarjeta que me escribió cuando aprendió a escribir: «Eres mi mejor abuela». Y una foto, la más preciada, George, Lisa y yo en ese sillón. Los tres dormidos, desordenados, entrelazados. Felices. Lloré. No por el sillón, sino por la manera en que me lo quitaron. Sin despedida. Sin permiso. Sin preguntarme si aún lo necesitaba para seguir sintiéndome parte de algo. La casa seguía siendo la misma, pero yo ya no tenía un lugar donde sentarme ni donde recordar. Semanas después, un domingo, Lisa se acercó en silencio. Me tocó el brazo con timidez. «Abuela, ¿puedo sentarme contigo?» «Claro, amor». Nos sentamos en el nuevo sofá. Pero no era igual. Ni el ángulo. Ni el silencio. Ni su cabeza sobre mi hombro. Cuando intenté abrazarla, me susurró: «Ten cuidado, que mamá no quiere que se arrugue el cojín». Y ahí lo supe. Hasta el cariño tenía límites. Hasta el amor debía ser aprobado. Melissa había puesto reglas. Y Lisa estaba aprendiendo a pedir permiso para amar. Esa noche, mientras subía a mi habitación, me crucé con Melissa. Iba descalza, con una copa de vino blanco. Sonreía, como si no pasara nada. «Mamá, deberíamos ir pensando en redecorar su habitación también. Las cosas oscuras ya no aportan. Podríamos hacer algo más alegre». Me quedé inmóvil. ¿También me iban a quitar mi cuarto? ¿Mi cama? ¿Mi mesilla? ¿El armario donde escondo las cartas de George? No respondí. No tenía fuerza. Me encerré. Me senté en la cama. Y comprendí, con una claridad que dolía. No están redecorando. Están borrando. Están blanqueando la casa para que nada recuerde que yo estuve aquí. Ni el sillón, ni los olores, ni los abrazos, ni siquiera la abuela. Y así, con la espalda más encorvada que nunca, el corazón arrugado
y el alma en puntillas lo supe. No quieren que me vaya. Quieren que me vuelva invisible. A veces, el cuerpo grita lo que el alma lleva años callando. Y un día, el mío no pudo callar más. Primero fueron los mareos, luego la opresión en el pecho. Después las noches sin aliento, despertando con la sensación de que algo, desde adentro, estaba fallando, como si mi corazón ya no quisiera seguir el ritmo de una vida que hace tiempo dejó de ser mía. Pedí cita en el hospital. No fue fácil. Tuve que esperar semanas, explicar mis síntomas con paciencia, insistir para que me atendieran pronto. Me dieron fecha, viernes 8:30 de la mañana. Unidad de cardiología. Lo apunté en el calendario con un bolígrafo azul, tembloroso pero claro. 2 días antes, mientras Andrew desayunaba frente al portátil, reuní valor. Andrew, tengo consulta este viernes, es importante, ¿me puedes llevar? Claro, mamá, yo te acompaño, respondió sin levantar la vista de la pantalla. No me miró a los ojos. Pero yo sí lo miré. Y quise creerle. Porque cuando una madre ya no tiene certezas, se aferra a las promesas como quien se aferra a un hilo en medio del vacío. Melissa estaba en la cocina, cortando fruta. Me oyó. No dijo nada. Ni un gesto. Ni un ¿cómo te sientes? Solo limpió la tabla como quien borra algo molesto. Rachel ni siquiera estaba en casa esa semana. Cuando le escribí el mensaje contándole que iría al hospital, solo respondió: «Ánimo, ya me contarás qué tal». Como si fuera una reunión social. Como si el corazón de su madre no mereciera más que un emoji. Esa noche apenas dormí. No por miedo al diagnóstico, sino por otra cosa más sutil, más dolorosa. El presentimiento de que nadie iría conmigo. A las 6:30 del viernes ya estaba en pie. Me vestí con el abrigo azul marino que George tanto odiaba. Decía que me hacía parecer más vieja de lo que era, pero que yo guardaba para los días grises. Ese día era gris. No por el cielo, por dentro. Guardé en el bolso los análisis, el carnet de salud, una botella de agua y una manzana verde que nadie comería más que yo. Me senté en el banco del recibidor a las 7:15, peinada, lista, con el alma recogida como un pañuelo viejo. El reloj avanzaba. 7:30. 7:50. Oí el fin. Llamé a Andrew. Tono. Tono. Buzón de voz. Llamé a Melissa. Apagado. Llamé a Rachel. No contestó. Y allí, sentada sola frente al espejo del recibidor, me vi como nunca me había visto. Una mujer de casi 80 años, con los labios apretados para no temblar, esperando a un hijo que no llegaría. Esperando, otra vez, más de lo que me daban. Llamé a un taxi. El conductor fue joven. No dijo mucho. Solo bajó el volumen de la radio y me abrió la puerta con educación. A veces los extraños saben tratar mejor que los propios. En el hospital, el pasillo de espera era largo. Las sillas frías. La luz blanca, impersonal. Me dieron un número. Esperé más de 4 horas. En ese tiempo nadie me llamó, nadie me escribió. Ni un «¿Llegaste bien, mamá?», ni un «avísanos cuando salgas». Miré a mi alrededor. Vi parejas de la mano, hijos que abrigaban a sus madres, nietos que les pasaban el móvil para entretenerlas. Y yo tenía mi manzana sin morder y una bolsa de tela que me pesaba más que cualquier diagnóstico. Al lado mío una señora hablaba sola. Murmuraba nombres. Contaba anécdotas a nadie. Por primera vez sentí miedo real. Miedo de convertirme en ella. No por la edad, sino por la falta de quien escuche. Cuando por fin me llamaron, el médico fue correcto. Me tomó la presión, me hizo un electro, me explicó resultados. Dijo que debía hacer más pruebas. Que no era grave, pero debía vigilarse. Yo solo pensaba en salir. En irme. En desaparecer antes de que mi dignidad se desarmara frente a él.
Al salir, el mareo me sorprendió. Tuve que apoyarme contra una pared. Me sudaban las manos. Las piernas no respondían. Y nadie se acercó. Ni un enfermero. Ni una mirada. Estaba sola. Tan sola que hasta la pared me parecía más humana que mis hijos. Tomé otro taxi. Ese conductor ni siquiera saludó. Puso el GPS. Condujo en silencio. Y ese silencio me dolió más que cualquier aguja. Al llegar a casa eran casi las 2. Entré sin hacer ruido. Y allí estaban ellos. Andrew, Melissa y Rachel. Sí, Rachel había vuelto. Los tres sentados en el sofá, con cajas de pizza abiertas, viendo una serie en voz alta. Reían. Yo, con mi bolso colgando, las piernas entumecidas, el corazón aún irregular, me quedé de pie. Nadie se levantó. Nadie preguntó. Nadie notó que yo acababa de regresar del lugar donde más se necesita compañía. Solo Lisa, desde la cocina, me vio. ¿Ya volviste, abuela? Asentí. Y entonces respiré hondo. Entré en el salón. Me paré delante de ellos. Y con la voz más serena, la que se tiene cuando ya no se espera nada, dije: fuimos al hospital, mi cuerpo y yo. Llegamos, esperamos, nos atendieron. Y los que prometieron ir conmigo no estaban. Melissa me miró por encima de la pizza, como si no entendiera. ¿Y no pudiste llamar a alguien más? Rachel se fue al baño. Andrew bajó la mirada. Silencio. No respondí. Subí las escaleras, paso a paso, como si cada peldaño fuera una despedida. En mi cuarto me quité los zapatos. Miré mis manos. Miré mis manos. Esas manos que curaron fiebres, que prepararon loncheras, que limpiaron vómitos sin quejarse. Ahora estaban vacías. Y nadie quería tomarlas. Abrí mi cuaderno. Escribí con calma. Hoy fui al hospital sola. Y volví sola. No por falta de hijos, sino por falta de amor. Y eso, doctor, eso sí enferma de verdad. El teléfono sonó a las 9:14 de la mañana. Yo estaba en la cocina, sola, con la tetera silbando y las migas de pan aún calientes sobre el mantel. Melissa y Andrew habían salido. Rachel no estaba. Lisa ya no bajaba temprano. Contesté sin pensar. ¿Sí? ¿Margaret? Dijo una voz que no escuchaba desde hacía décadas. Soy Celia. ¿Te acuerdas de mí? Celia. La del colegio. La que se fue a Costa Rica a los 30, cuando aún creíamos que el mundo era más grande que la cocina y las tareas domésticas. Claro que me acuerdo, dije, apretando el teléfono contra la mejilla como si así pudiera sentir su abrazo. ¿Cómo estás? Charlamos como si nunca hubiéramos dejado de hacerlo. Me contó de su madre, doña Carmen, que ahora necesitaba acompañamiento, y de lo difícil que era encontrar a alguien de confianza. Me habló de mis manos, las recordaba, de cómo cocinaba, de cómo cuidé a su hermana cuando enfermó. Y al final, con una dulzura que ya no recordaba en nadie, me dijo: ¿vendrías unos meses? $1,000 al mes, casa para ti sola. No es un trabajo duro, Margaret, es una manera de respirar, tú lo mereces. Esa última frase me rompió por dentro. Tú lo mereces. Hacía años que nadie decía algo así. Colgué con el corazón latiendo como cuando tenía 20. Me senté en el sofá, ese sofá nuevo que no guarda recuerdos ni cuerpos cansados, y cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí una carga. Me sentí válida, querida, posible. Cuando Andrew volvió por la tarde, le esperé sentada, con el teléfono aún tibio en las manos. Me llamo Celia, dije. Me ofrece cuidar a su madre en Costa Rica, $1,000 al mes. Vivienda incluida. Son solo unos meses. Él frunció el ceño. Ni siquiera fingió sorpresa. ¿Estás hablando en serio? Sí. ¿Y tú crees que alguien en tu estado puede viajar sola a otro continente para hacer de enfermera? No es enfermería, es compañía. Y es una amiga de confianza. Él se rió, corto, seco.
Mamá, vamos a ver. ¿Tú sabes lo ridículo que suena esto? ¿Cuidar a una señora mayor? Pero si tú ya eres una señora mayor. ¿Y qué te crees que vas a hacer allí? ¿Planchar y limpiar por 1.000 miserables dólares? Me quedé helada. Melissa, que escuchaba desde el pasillo, intervino. Margaret, entiéndelo, no es un trabajo digno para ti. Es humillante. ¿Irte a servir en casa ajena a los 80? Por favor. Por un segundo sentí vergüenza. No por la propuesta, por cómo la despreciaban, por cómo me despreciaban a mí. No voy a permitirlo, añadió Andrew. Es peligroso, es absurdo, es una fantasía tuya, como cuando crees que aún puedes cocinar para todos. Yo respiré hondo. Apreté las manos para no temblar. Esa noche, en la cena, el tema volvió. ¿Sabes lo que va a decir la gente, mamá?, dijo Melissa. Que te fuiste como criada a Costa Rica porque aquí no te aguantaban. Rachel ya estaba en la mesa. No dijo nada. Solo jugueteaba con el tenedor. ¿Y Lisa?, insistió Melissa. ¿También vas a dejarla? Lisa tiene a sus padres, respondí. Andrew levantó la voz, por primera vez en años. Esto es absurdo. Tú no estás en condiciones de decidir nada sola. ¿Tú crees que con una vejez como la tuya alguien te va a valorar? ¿O piensas que eso es independencia, es abandono, es una vergüenza? Me quedé en silencio, hasta que hablé, pero no con rabia, con algo más antiguo y más fuerte: la dignidad. No estoy pidiendo permiso, Andrew, solo estoy informando. Todos se quedaron quietos. He estado aquí, cocinando para ustedes, limpiando sus lágrimas, quedándome callada, cuando me trataban como si no supiera pelar una patata. No soy una sirvienta, pero si lo fuera, al menos allá me lo agradecerían. Aquí ni siquiera me miran. Melissa suspiró como si estuviera harta. Tú no eres la víctima aquí, Margaret. No, hija, no lo soy. La víctima fue la que esperó en un hospital sola, la que guardó fotos en un cajón porque ya no había paredes donde colgarlas, la que tuvo que escuchar a su hijo decirle: no estás en condiciones. Andrew se levantó y golpeó la mesa con la mano. Es que no estás en condiciones. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Entonces mejor que me vaya ahora, antes de que decidan por mí si puedo salir al jardín o no. Lisa me miró con los ojos húmedos. No decía nada. Pero su silencio, por primera vez, era ternura. Complicidad. Me levanté. Recogí mi plato. Y antes de subir les dije: he pasado 40 años sirviendo a esta familia. Y ustedes no lo ven como amor, sino como obligación. Hoy alguien me ofrece un lugar, y ustedes solo ven vergüenza. Lo vergonzoso, añadí sin levantar la voz, es no haberme ido antes. Esa noche en mi cuaderno escribí: el problema no fue envejecer. Fue darme cuenta de que mis hijos no me ven como madre, sino como un mueble que estorba cuando se quiere redecorar. Me fui un martes de mayo, sin ruido, sin despedidas, sin disculpas. El aire aún tenía esa frescura suave de primavera que solo se siente cuando una ha dormido poco y ha decidido mucho. Los pájaros ya cantaban, pero en esa casa nadie los oía. Estaban demasiado ocupados con sus silencios, con sus prioridades, con ignorarme. Me vestí sin prisa. Puse el agua a calentar, más por costumbre que por hambre. No desayuné. El estómago me ardía de nervios. No de miedo, sino de certeza. Doblé la manta que siempre dejaba en el respaldo del sillón. La toqué con cuidado. Era la última cosa tejida con mis propias manos que quedaba a la vista. Todo lo demás había sido sustituido o escondido. En la maleta puse solo lo justo: 3 mudas, un par de zapatos bajos, un pañuelo de flores que me regaló Lisa cuando tenía 5 años, mi perfume barato, ese que George decía que olía a iglesia vieja, y mi cuaderno, el negro, el que ha visto más de mí que cualquiera de mis hijos. En el bolsillo interior guardé una sola fotografía:
Lisa sentada en mi regazo, riendo. Tenía 6 años. Me había dibujado con alas. En el reverso escribió: «Abuela, no te mueras nunca». La leí una vez más. Me la llevé al pecho. Y la doblé con cuidado, como quien guarda una oración. Dejé una nota en la mesa del comedor. Me voy unos meses. Estoy bien. Y sí, esta vez es decisión mía. Mamá. Breve, clara. Sin ruegos. No merecían más palabras. Bajé la maleta por las escaleras con la lentitud digna de alguien que no huye, sino que se despide con la frente en alto. No encendí la luz del pasillo. No abrí la puerta con rabia. No miré atrás. Porque mirar atrás es invitar al arrepentimiento. El taxi llegó puntual. El conductor era mayor, con las manos manchadas de tabaco y la voz ronca. Me saludó con respeto, sin curiosear. Solo dijo: «¿Al aeropuerto, señora?» Sí, respondí, con la voz más firme que pude. Durante el camino, las calles aún bostezaban. Las farolas seguían encendidas. Las panaderías abrían sus puertas. El pan caliente olía a otra vida. Una que aún no me pertenecía, pero que tal vez, pronto, sería mía. Pasamos frente a una plaza. Había una mujer sentada sola en un banco, leyendo. Y pensé: yo también quiero sentarme así un día, sin miedo a que me pregunten a qué hora vuelvo. Al llegar al aeropuerto, el ruido me abrumó. Parecía otro mundo. La gente iba con prisa, con mochilas, con auriculares, con destinos. Y yo no tenía a nadie que me esperara. Pero por primera vez en años, tampoco tenía a nadie que me sujetara. Pasé el control sin problemas. Me senté junto a la puerta de embarque. El asiento frío. El corazón caliente. Como si me ardiera por dentro esa frase que nunca me atreví a decir. Esta vida también me pertenece. Cuando anunciaron el embarque, caminé despacio. No por mis rodillas, sino por no romper el momento. Quería saborearlo. El primer acto libre después de décadas. El asiento 17A, ventanilla. Me acomodé. Saqué el cuaderno, la foto y las ganas. Miré por la ventanilla. Las pistas llenas de aviones. El cielo aún oscuro. Mi reflejo, más fuerte de lo que recordaba. Antes del despegue, pensé en ellos. Andrew, seguramente en una videollamada, dándole órdenes a alguien. Melissa, revisando que todo estuviera limpio y moderno. Rachel, tal vez en el gimnasio o en una cafetería, hablando de maternidad mientras me olvida. Y Lisa, Lisa, mi niña. Ojalá algún día entienda que irme no fue castigo. Fue ejemplo. Fue amor propio. Fue enseñarle, aunque no lo sepa ahora, que nadie merece quedarse en donde no se le ama. El avión empezó a moverse. Sentí el rugido. El cuerpo tembló. Y entonces el suelo se alejó. Vi cómo la ciudad se hacía pequeña, cómo la casa quedó atrás, cómo todo lo que me dolía se convirtió en punto borroso. Y en ese instante lo supe. Esta vida, por fin, es mía. No del esposo que se fue en silencio. No de los hijos que solo supieron señalar. No de la nuera que me desplazó con sonrisas. No del sillón que ya no estaba. No de la cocina que dejé de pisar. Es mía. Con mis arrugas. Con mis errores. Con mi dignidad rescatada. Es mía. Aunque empiece a los 79. Aunque empiece hoy. Durante el vuelo nadie me habló. Y agradecí ese silencio. Un silencio distinto. Un silencio que no juzga. Que no desprecia. Un silencio que abraza. Saqué el cuaderno. Escribí con manos firmes. No me fui con rabia. Me fui con valor. No me llevé cosas. Me llevé lo que más pesa. Mi historia. Mi nombre. Mis ganas de volver a empezar. Cuando aterrizamos, el cielo de Costa Rica me abrazó con su calor húmedo, con su luz,
con esa promesa tropical de que aún hay tiempo. Y allí, entre la gente, la vi. Celia, más arrugada, más encorvada, pero con los mismos ojos que me hacían reír en los pasillos del colegio. Nos abrazamos, no como viejas amigas, sino como sobrevivientes, como dos mujeres que se negaron a desaparecer. Esa noche, en la habitación que me preparó, me senté en la cama. Saqué la foto de Lisa, la puse junto a la lámpara y lloré, no por lo perdido, sino por lo que por fin estaba comenzando a encontrar. Lisa me escribió por la noche. Abuela, ¿vas a volver? La miré un rato. Pensé. Y respondí. Solo si tú me llamas. Solo si un día me quieres cerca de verdad. Porque sí, una madre puede perdonar todo, pero también puede elegir no volver al lugar donde nunca la esperaron. La casa de Carmen olía a madera antigua. No a humedad, no a encierro. A historia. Era una casa de un solo piso, con paredes color crema, cortinas gruesas y un jardín que, aunque un poco desordenado, respiraba vida. Al llegar, Celia me ayudó a colocar la maleta en la habitación del fondo. Al abrir el armario, vi que estaba vacío. Completamente vacío. Y eso, después de tantos años, fue un regalo. Un armario sin ropa ajena. Sin aromas impuestos. Sin manos extrañas cambiando de lugar mis recuerdos. Carmen me esperaba sentada en una mecedora. Tenía 85 años. Pelo completamente blanco, recogido en un moño flojo. Vestía como si no tuviera prisa y hablaba como quien ya no necesita demostrar nada. Tú debes de ser Margaret, me dijo, sin levantarse. Sí, señora, respondí con respeto. No me llames señora, con Carmen basta. Aquí no necesitas pedirme permiso para mover una silla. Solo hay una norma, nadie me arregla el armario. No necesito que me doblen las blusas. Necesito a alguien que me escuche cuando me duelen los recuerdos. ¿Estás dispuesta a eso? La miré, sin saber si reír o llorar. Carmen, eso es justo lo que yo también necesito. Desde entonces, convivimos con una armonía extraña. No era amistad, no era servidumbre. Era algo más sereno. Una forma de compañía que no exige y no invade. Por las mañanas, yo preparaba café con canela. A ella le gustaba amargo. A mí, con una pizca de leche. Carmen no me corregía. No revisaba mi forma de batir los huevos. No me decía que cocinaba a la antigua. Comía y decía, está bueno. Y en su boca eso era una medalla. Poco a poco fui reencontrándome. Empecé a usar vestidos con flores. Esos que guardé durante años porque no eran prácticos. Volví a pintarme los labios, solo un poco, solo para mí. Me corté el pelo. Corto, libre. Como cuando tenía 25 y creía que podía con el mundo. Y empecé a regar las orquídeas. Las rosadas. Las que estaban en la parte de atrás, medio olvidadas. Les hablaba. Y ellas florecieron. Una tarde, mientras regaba, un hombre mayor se acercó por la reja. ¿Son suyas esas orquídeas?, preguntó con voz pausada. Las estoy cuidando, respondí. Se nota, tienen otro color. Yo soy José, vivo en la casa de al lado. Nos dimos la mano por encima del portón. Tenía la piel curtida y una sonrisa tímida. ¿Sabe usted de huertas?, me preguntó. Un poco, aunque hace tiempo no planto nada. Tengo tomates que no dan fruto. Tal vez les falta conversación, bromeó. O tal vez compañía, le respondí. Y nos reímos. Como se ríen los que ya no coquetean, pero sí se entienden. Desde entonces, José pasaba de vez en cuando. Me preguntaba por las raíces, por los tipos de suelo, por si el café se puede sembrar en sombra. Y yo, por primera vez en años, hablaba sin que me interrumpieran. Carmen observaba todo desde su mecedora. Una tarde, mientras leía el periódico, dijo sin levantar la vista: «Ese vecino te mira como si las flores no fueran lo único que estás reviviendo».
No respondí. Solo sonreí. Y esa noche escribí en mi cuaderno: hoy me preguntaron por la tierra. Y me di cuenta de que también yo necesitaba sembrarme en un lugar donde no me arrancaran. Aquí nadie toca mis cosas. Nadie reorganiza mi cocina. Nadie cambia mis especias. Nadie decide qué perfume usar. Carmen me respeta. Celia me acompaña. Y yo me estoy volviendo a reconocer. Hace unos días abrí la caja donde guardaba la foto de Lisa. Le puse un marco de madera sencillo. La puse sobre la mesa de noche. Ya no me duele verla. Me acompaña. Me recuerda que aún queda amor, aunque no venga de donde uno lo esperaba. El otro día, mientras Carmen dormitaba, me acerqué a la ventana. El viento movía las cortinas con lentitud, y por un instante sentí que la vida me acariciaba. Y pensé, aquí nadie me pide que desaparezca. Aquí, por fin, estoy. Aquella mañana, el cielo tenía ese color de leche diluida, como si el día no tuviera prisa en nacer del todo. Yo tampoco. Estaba en la cocina, pelando un mango con las manos húmedas, aún con aroma de orquídeas. Había regado las plantas temprano, como cada día, desde que llegué a Costa Rica, y me sentía en paz. El vestido de flores me caía ligero sobre los hombros, y el corte de cabello, ese que me hice sin consultar a nadie, dejaba el cuello al descubierto. Me sentía libre, casi nueva. Entonces sonó el teléfono de la casa. ¿Señora Margaret Whitmore? La voz era formal, masculina, firme. Sí, soy yo, respondí secándome las manos con un paño. Le habla Ezequiel Robles, abogado del señor George Whitmore, su difunto esposo. Necesito verla, en persona. Es urgente. Me quedé en silencio, no por miedo, sino porque el nombre de George, pronunciado por alguien más, abrió una puerta que yo había cerrado con ternura y resignación. Quedamos de vernos esa misma tarde, en una cafetería pequeña, a pasos de la casa de Carmen. Llegué antes de tiempo, como siempre lo hacía cuando algo me importaba. Ezequiel ya estaba ahí. Un hombre mayor, con rostro sereno, barba bien recortada y un maletín de cuero gastado. Me saludó con un apretón de manos sincero. Me miró como quien no viene a dar noticias, sino a entregarlas con el peso que merecen. Gracias por venir, doña Margaret. Esto no podía decirlo por teléfono. Sacó del maletín una carpeta fina, color marfil. La puso sobre la mesa. La empujó hacia mí. Su esposo dejó instrucciones precisas. Esta carta debía ser entregada solo si usted era humillada. La palabra se clavó en mi estómago como una aguja en carne dormida. Humillada. No necesitaba que él me explicara a qué se refería. Lo sabía, en cada rincón de mi cuerpo, en la espera sola en la sala de urgencias, en el almuerzo en silencio mientras mis hijos reían entre sí, en el no te lo permito de Andrew, en la manera en que Melissa me llamaba ella y no mamá. Tomé la carta con manos que ya empezaban a temblar. La abrí con cuidado. Reconocí la letra de George al instante, esa letra recta, meticulosa, que yo había visto tantas veces en postales, listas de mercado y pequeñas notas escondidas entre los libros cuando aún nos escribíamos con cariño. Si Margaret recibe esta carta, significa que algo ha ido muy mal. Mi amor. Siempre supe que eras más fuerte de lo que decías, más generosa de lo que te permitían, más sabia de lo que el mundo quiso ver. Este fondo, $80 millones, está a tu nombre, solo tuyo. Nadie más puede tocarlo. Nadie más tiene derecho. Lo construí en silencio, no por desconfianza, sino por protección, porque vi cosas que tú, por amor, no quisiste ver. Si te han hecho sentir menos, que esto te recuerde lo que vales. No es venganza, es justicia. Vive como mereces. Con todo mi amor, George. No lloré. No podía. Estaba demasiado ocupada sosteniendo ese papel contra el pecho como si fuera un salvavidas. No por el dinero,
no por el poder, sino porque por fin alguien me veía, me reconocía, me decía, lo viviste, lo sufriste, pero no estabas loca. Ezequiel rompió el silencio con suavidad. Aquí tiene también el documento bancario. Está a su nombre, operativo de inmediato. La cuenta está en Suiza, pero podemos mover los fondos si lo desea. ¿Mis hijos lo saben? No. Él fue claro. Este fondo no es parte del patrimonio familiar. Es exclusivamente suyo. Lo dejó fuera del testamento general. Dijo que, si algún día la familia la traicionaba, usted debía tener un camino propio, seguro, libre. Me quedé mirando el sobre largo rato. Dentro no había solo dinero, había dignidad, había tiempo recuperado. Había palabras que nunca me dijeron mis hijos, pero que mi esposo, aún muerto, se atrevía a escribir. Salí del café caminando despacio, como si llevara entre las manos algo sagrado, porque lo era. Pasé por el parque donde los niños jugaban con papalotes, por la heladería donde José me había prometido llevarme algún día, por la floristería donde a veces compraba orquídeas para Carmen. Todo brillaba distinto. Al llegar, Carmen estaba en la terraza tomando su té. ¿Todo bien, Margaret? Sí, hoy todo acaba de comenzar. Me encerré en la habitación como una adolescente con un secreto inmenso. Me senté en la cama, saqué mi cuaderno de tapas negras, ese donde había escrito tantas veces, hoy fui invisible, donde cada página era una prueba de resistencia. Y escribí, hoy George me abrazó desde la muerte. Hoy mi historia se partió en dos. Ya no soy la madre que suplicaba ser escuchada. Soy la mujer que, a los 80, tiene la oportunidad de vivir como nunca antes. No para castigar, para sanar. Esa noche cociné arroz con leche, como en los tiempos buenos, puse música de boleros. Y, con manos temblorosas pero decididas, coloqué flores frescas en el jarrón de la sala. Y cené sola, con gusto. No como una viuda, no como una madre abandonada, no como una carga, sino como una mujer que había sobrevivido al desprecio y que ahora, al fin, podía decirse frente al espejo. No soy lo que me hicieron, soy lo que decidí ser, cuando ya nadie creía que podía decidir. Y entonces sí, sonreí, porque aunque mis manos temblaban al sostener el sobre, mi alma, esa que tantas veces quisieron reducir a silencio, por fin estaba en paz, y más aún, estaba despierta. Entré despacio, no por debilidad, sino para que cada paso tuviera peso. Mis tacones resonaban sobre el mármol del bufete como si marcaran un compás nuevo, distinto al de aquella primera vez, cuando me senté en esta misma sala, vestida de negro, con la espalda encorvada, escuchando que George me había dejado $50. 50. Una cifra que no dolía por lo pequeña, sino por lo que significaba, la anulación, el desprecio. Pero hoy era otro día, y yo era otra mujer. Vestía un vestido violeta oscuro, el color que George siempre decía que me hacía parecer más alta. El cabello corto con volumen, maquillaje leve pero decidido. Ni una joya, solo el silencio de quien ya no necesita adornarse con nada para decirlo todo. Me acompañaba Ezequiel, el mismo abogado, esta vez no como emisario de la humillación, sino como testigo de la verdad. Andrew ya estaba ahí, Melissa a su lado, Rachel sentada más apartada, con las manos entrelazadas. Ninguno se levantó al verme, pero todos, absolutamente todos, se quedaron mirando. El tiempo que tardé en sentarme en aquella silla de cuero, la misma desde donde una vez tragué la indignidad sin emitir un solo ruido, fue el tiempo que les tomó entender que algo había cambiado. Me crucé de piernas y sonreí. Ezequiel fue directo. Como saben, estamos aquí para hacer una actualización de los registros sucesorios del señor George Whitmore, pero también, miró a Andrew, para aclarar una cláusula confidencial que hasta hoy no figuraba en los documentos principales. Andrew frunció el ceño. ¿Cláusula? ¿De qué habla? Una asignación privada, independiente del testamento general,
activada bajo condiciones específicas que, lamentablemente, ya se cumplieron. Melissa se removió en la silla. Rachel bajó la mirada. Yo seguí en silencio. Ezequiel abrió el sobre. Sacó una copia del documento bancario. Lo deslizó suavemente sobre la mesa, frente a todos. $80 millones, a nombre exclusivo de la señora Margaret Whitmore. Silencio. Esa clase de silencio que no duele, que corta. Andrew palideció. Lo vi mover la mandíbula como si intentara masticar una mentira que se le atoraba. Eso no puede ser, balbuceó. No estaba en el testamento, no lo firmó. Lo firmó, dijo Ezequiel con serenidad letal. Lo firmó 5 años antes de fallecer, en privado, en presencia de un notario internacional, fuera del patrimonio conyugal, y con una cláusula muy clara. Si Margaret es objeto de desprecio por parte de sus hijos, este fondo se libera en su totalidad. Melissa se echó hacia atrás, murmuró algo como: «Esto es absurdo». Rachel no dijo nada, ni siquiera pestañeó. Entonces hablé, con voz firme, sin subir el tono, sin gritar, porque la dignidad no necesita volumen. Os sorprendéis. Y sin embargo, ¿qué esperabais? Los miré a uno por uno. Pensasteis que una madre es de vuestra propiedad, que por haber dado ya no puede pedir, que por envejecer ya no puede decidir. Andrew me apuntó con el dedo. «Nos abandonaste». «No, me fui», respondí. «Abandonar es lo que hiciste tú aquel día en el hospital. Es lo que hiciste tú, Melissa, cuando cambiaste mi sillón, mi comida, mi nombre. Es lo que hiciste tú, Rachel, cuando callaste. El abandono no se mide en kilómetros, hijo mío. Se mide en indiferencia». Melissa se puso roja. «¿Y ahora qué? ¿Vienes a restregarnos el dinero?» Me incliné hacia adelante, con el rostro tranquilo, el cuerpo firme. No. El dinero no me interesa para hacer daño, pero sí para recordaros que no todo lo que parece viejo es inservible. A veces lo antiguo es tan valioso que solo el ignorante lo desecha. Andrew se levantó. «No puedes hacer esto. No puedes quitarle a tu familia lo que le corresponde». Me levanté también, con la calma de quien ya no debe pedir permiso. «No os he quitado nada. Os lo quitasteis solos, cada vez que ignorasteis mi voz, cada vez que me tratasteis como un mueble, cada vez que dijisteis ella en vez de mamá». Volví a mirar el sillón. Ese sillón de cuero donde una vez me desmoroné por dentro mientras fingía estar entera. Y entonces lo dije. Creíais que era un adorno, un peso, un bulto más en la casa. Pero no soy ninguna de esas cosas. Soy la mujer que os dio la vida y que ahora elige vivir la suya. Ezequiel intervino, con gesto solemne. A partir de hoy, la señora Whitmore renuncia a cualquier derecho sobre la herencia familiar y retira su nombre de toda obligación con los descendientes. Tiene independencia financiera total. Su firma no será necesaria para ningún movimiento futuro. Andrew gritó algo. No lo escuché. Melissa lloró, no la consolé. Rachel me miró por primera vez, con ojos de niña, y eso me dolió más que todo lo anterior. Porque en su silencio había un perdón que llegaba demasiado tarde. Me giré hacia la puerta. Antes de salir les dije con suavidad: «Yo os parí, pero no os pertenezco, aprended eso, o algún día alguien os lo dirá desde el otro lado de la mesa». Salí. El sol me cegó un instante, y por dentro sentí algo que ni siquiera los 80 millones podían comprar. Libertad. La noticia se corrió más rápido de lo que pensé. No hizo falta que yo lo dijera con megáfono. Bastó una publicación discreta en el boletín del banco local para que el teléfono no dejara de sonar. Pero yo ya no contestaba llamadas de números que no reconocía, ni de hijos que hacía años dejaron de reconocerme a mí. Ese lunes convoqué a los 3, Andrew, Melissa y Rachel, no en casa, no en un despacho, en una sala de reuniones en la notaría central, neutral, fría, imposible de ignorar. Entraron con el rostro tenso. Melissa llevaba gafas oscuras, aunque era un día nublado. Rachel venía sola, con los labios apretados. Andrew fingía seguridad.
pero sus manos, nerviosas, no paraban de juguetear con el reloj. Yo ya estaba sentada, con la carpeta abierta, con el abogado al lado, con la decisión tomada. Gracias por venir, dije sin mirarlos directamente. No les quito mucho tiempo, solo quería que esto quedara claro, por escrito. Melissa tragó saliva. Andrew bufó. ¿Ahora qué, mamá? ¿Otro sermón? No, solo la verdad. Deslicé el documento hacia el centro de la mesa, mi testamento actualizado. He decidido no repartir mi patrimonio entre ustedes, ninguno. Melissa dejó escapar un gemido. Rachel bajó la mirada. Andrew se incorporó bruscamente. Esto es absurdo. Somos tus hijos. Tenemos derecho. Levanté la vista. Y allí estaba él, no el hombre, el niño que nunca aprendió a cuidar. ¿Derecho? Pregunté con voz suave. ¿A qué? ¿A lo que nunca cuidaron? ¿A lo que despreciaron cuando creían que yo ya no valía? Melissa estalló. Lloramos cuando murió papá, nos dolió igual que a ti. No, respondí. A mí no me dolió solo su muerte, me dolió cada desprecio que vino después, cada día que me convertisteis en un mueble más, cada vez que hablasteis de mí como si yo no estuviera sentada a la mesa. Andrew golpeó la mesa. Esto es venganza. Levanté una ceja. No, esto es justicia. Rachel por fin habló, la voz temblorosa. ¿Y Lisa? La miré. Lisa, mi pequeña. Lisa es distinta. Lisa es la única que aún me abraza sin pedir nada a cambio. Ella sí hereda, no por sangre, por amor. Y entonces lo pregunté. No con rabia, con la calma de quien ya no necesita nada. Andrew, dime algo, solo una cosa. Me miró aún rojo de rabia. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste si me sentía bien? Silencio. Un silencio brutal, incómodo. Él abrió la boca, la cerró, miró a los lados, buscó ayuda en los ojos de Melissa, de Rachel. No encontró nada. ¿Lo ves? Susurré. Pides herencia, pero no recuerdas la última vez que tuviste un gesto de hijo. Melissa se limpió las lágrimas, pero eran lágrimas secas, sin raíz. Siempre nos culpas. ¿Y tú? ¿Tú qué hiciste? Sobreviví, dije. Y eso, querida, fue más difícil de lo que puedes imaginar. Me levanté, firmé el documento. El notario selló. Todo quedó escrito, inapelable. Antes de salir me detuve en la puerta. Y como quien lanza una última verdad sin rencor, murmuré. Yo no soy cruel, solo aprendí a dejar de regalarme a quien no sabe recibirme. Rachel me alcanzó en el pasillo. Me tocó el brazo. Por primera vez en años, me tocó con ternura. Mamá, ¿ya no hay vuelta atrás? La miré. Vi a la niña que un día fui pidiendo cariño donde ya no quedaba. Siempre hay vuelta, Rachel, pero no al dinero, a los abrazos. Si algún día vuelves con ellos, la puerta está abierta. Volví a la casa de Carmen esa noche con una mezcla extraña de calma y vacío. El precio de decir no a los tuyos no es pequeño, pero tampoco lo es vivir fingiendo que el amor es incondicional cuando en realidad es unilateral. Esa noche abrí la caja de madera donde guardaba las cartas antiguas, las leí todas y al final, en una hoja en blanco, escribí con letra clara. La maternidad no me debe obediencia. Me dio la oportunidad de amar, pero amar no es hipotecarse. Hoy me devuelvo lo que siempre fue mío. Mi vida, mi voz, mi verdad. Me fui a dormir con los ojos secos y el alma limpia. La carta llegó un jueves. No tenía remitente, solo mi nombre, escrito con esa letra redonda y familiar que no veía desde hacía años. Dentro, pocas palabras. Vamos a Costa Rica. Solo queremos verte. Llevamos algo contigo. Rachel y Lisa. No supe si sonreír o temblar. Pasé el resto del día moviendo platos sin razón, barriendo hojas que el viento volvería a traer, releyendo cada línea una y otra vez. Cuando vi a Carmen por la tarde, le conté, sin dramatismo. Vienen. Ella, sabia y simple como siempre, respondió.
Tal vez es hora. Llegaron un sábado, cuando el sol apenas empezaba a calentar la madera de la entrada. Lisa bajó primero. Ya no era la niña de 8 años que se sentaba en mi regazo. Era una adolescente de ojos grandes, pero con esa misma forma de inclinar la cabeza cuando no sabía si tenía permiso para sonreír. ¿Abuela? No le contesté, solo la abracé. Rachel bajó después, más delgada, más callada. No trajo flores, ni palabras grandes. Trajo un álbum, viejo, forrado en tela beige con manchas del tiempo y puntas dobladas. Lo puso sobre la mesa sin decir nada. Yo lo abrí con manos que temblaban. Allí estaba mi boda con George, la casa vieja, la Navidad donde Andrew se disfrazó de pastor, el picnic donde Rachel perdió una zapatilla en el lago, Lisa, de bebé, con la cara llena de papilla de zanahoria. Las páginas eran una disculpa silenciosa. No hubo discursos, ni lágrimas de telenovela. Solo miradas, presencias. Y esa sensación de que, aunque no se puede volver atrás, a veces el presente pide permiso para reparar. Mamá, dijo Rachel con voz baja como si pisara terreno sagrado. ¿Tú te acuerdas cómo hacías el bizcocho de ciruelas? Yo no supe qué decir. Era la receta de mi madre, la misma que hice cada diciembre, la que nadie quiso aprender mientras vivíamos todos juntos. Hasta ahora. Ráscate la memoria, anda, dijo Rachel con una sonrisa tímida. A Lisa le gustaría probarlo. Pude haber dicho muchas cosas. Pude haberle recordado cada silencio, cada ausencia, cada vez que me negó como madre, como mujer, como historia. Pero en lugar de eso, me levanté. Caminé hacia la cocina, abrí la alacena. Busqué la harina, el azúcar moreno, las ciruelas secas que Carmen compraba en el mercado de los martes. Encendí el horno. Cuando sentí sus pasos detrás, no me giré. Solo dije, lávate las manos. Rachel obedeció. ¿Dónde pongo la harina? En el cuenco azul, ese grande. Lisa apareció junto a ella. ¿Puedo mezclar yo? Asentí. Y así, entre cucharas de madera, dedos llenos de masa y olor a mantequilla caliente, empezó algo. No fue perdón. No aún. Fue movimiento. La cena fue sencilla. Carmen sacó su mejor mantel. Yo puse flores frescas. Lisa encendió las velas, aunque era verano. Comimos en silencio, de ese silencio que ya no duele. Cuando llegó el postre, Rachel cortó el bizcocho con torpeza, pero el aroma era perfecto. ¿Sabes qué faltó?, dijo ella sirviendo los trozos. Las almendras fileteadas por encima. Se te olvidaron, dije sin tono de juicio. Ella se rió. Como siempre, me falta algo. La miré. No todo. Esa noche, después de que Lisa se durmiera en la hamaca y Carmen subiera a su cuarto, Rachel y yo nos quedamos solas en la terraza. La luna era redonda y el aire dulce. Mamá, dijo ella, yo no vine a que me perdones, sé que no puedo pedir eso, vine porque no quiero morirme sin haberte vuelto a escuchar decir mi nombre con cariño. Me tomó la mano. Yo no le respondí, solo la dejé ahí, que se quedara, que entendiera que no todo se borra, pero que se puede plantar encima algo nuevo. Le acaricié el dorso con el pulgar, como cuando era niña y se enfermaba. Y así, sin palabras grandes, sin promesas, sin garantías. Comenzamos. No a volver, a continuar. Porque la familia no siempre es un sitio al que se regresa. A veces es un terreno que se reconstruye desde los escombros. Y aunque no sepamos si aguantará la próxima tormenta, esa noche, con bizcocho de ciruelas y dedos llenos de harina, yo decidí volver a poner una piedra. No por ellas, por mí, porque ya no me doliera el pasado. Me dolía pensar que nadie se atreviera a construir un futuro mejor. Si esta historia tocó algo en tu corazón, te invito a suscribirte al canal. Aquí, cada día, compartimos relatos que dignifican a las mujeres,
especialmente a quienes han sido olvidadas por su propia familia. Porque tu historia también merece ser contada. Suscríbete y caminemos juntas. ¿A qué hora estás viendo este video? ¿Es de madrugada y no puedes dormir o estás tomando un cafecito en la tarde? Cuéntame abajo, porque muchas veces quienes vemos este tipo de historias a ciertas horas, lo hacemos buscando algo más que entretenimiento. Te leo con el corazón abierto.